en esta noche tiene que ver con lo que un poco está sucediendo hoy. ¿Qué está pasando? Resulta que nos enteramos, después de muchos años, que había un país en el mundo que se llamaba Qatar. Y toda la televisión, hace cuántos tiempos ya que nos vienen taladrando los oídos de todo lo que va a pasar en ese lugar, y de cómo es el lugar, y qué se come, y cuánto cuesta esto, y cuánto cuesta el otro, y quién sabe cuántas cosas más vamos a escuchar en todos estos días. De un país ignoto, un país tan lejano, y que hasta el día de hoy yo creo que ninguno de nosotros conocía o conocíamos muy poco y nada. Pero los ojos del mundo se están posando poco a poco, a partir de este día, en ese lugar de la tierra. Y muchos pensamos que bueno, este va a ser un acontecimiento mundial hoy el más sobresaliente. Pero cuando nos vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia tiene otro día, que la Biblia habla de otro día que realmente va a ser mundial, porque toda la tierra se va a enterar, toda la tierra va a saber y va a superar aún a los millones de televidentes que pudieran haber estado hoy con sus ojos fijos en Qatar, aunque no estén presentes en ese lugar. ¿Se entiende? Va a ser el momento y el evento más importante de toda la historia, porque ya los libros de historia no van a servir. Va a cambiar la geografía, va a cambiar la ecología y todo el sistema, porque dice la Biblia que a partir de ese día habrá ríos que correrán por otros lugares, cambiarán su curso. Dice la Biblia que el monte de los olivos, y ya van a ver por qué, se va a quebrar en dos. Una parte va a ir hacia un lado y la otra va a ir hacia la otra. Y no solamente cambiará ese lugar, sino diferentes puntos en toda la tierra. Dice la Biblia que ese día los hombres podrán ver por primera vez lo que Él tanto prometió y lo que tantos profetas hablaron a través de los distintos escritos en el Antiguo y aún en el Nuevo Testamento. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la vida en este planeta realmente allí va a ser una vida diferente. Les quiero decir a manera de introducción, cuando la Biblia habla acerca de, por ejemplo, el nuevo nacimiento, casi lo menciona 9 veces. Cuando la Biblia está hablando de arrepentimiento, está hablando casi más de 70 veces en la Biblia. Pero también la Biblia habla de la venida de Cristo. Y esto sorprende porque no son pocas las veces, son 334 veces. Y nos vamos a sorprender de ver que 109 de ellas estuvieron hablando acerca de la primera venida del Señor. Pero las restantes, todas esas veces están hablando acerca de la segunda venida del Señor, que es el acontecimiento mundial más sobresaliente, el cual todavía no se cumplió, pero estamos a las puertas. Noten ustedes la importancia que le han dado los profetas, los escritores de la Biblia, acerca de este acontecimiento que no podemos para nada pasar por alto, sino que cada uno de nosotros debería conocer, aunque no sea en detalle, pero por lo menos tener una idea de cómo será ese gran evento verdaderamente mundial y que cambiará el mundo por completo. La segunda venida del Señor Jesucristo. Lo hemos visto venir al Señor y caer en un lugar ignoto también de la tierra. Más todavía para ese entonces, una pequeña aldea llamada Belén. Seguramente una escolta de ángeles le acompañaron. Y ese bebé entró en el mundo. Así entró Dios, hecho hombre. Lo vamos a recordar una vez más en Navidad. Y José y María fueron sus padres terrenales. Con qué ternura, con qué ejemplo de amor y de humildad el Señor se presentó en la tierra. Pero el Señor no va a venir más así. ¿Alguna vez le hemos visto entrar, aunque sea de manera imaginaria, por las calles
calles de Jerusalén, montado sobre un pollino de asna, y la gente clamaba a él: gloria a Dios, porque aquí viene el que nos salva, ¡Hosanna! Gritaban y ponían sus mantos a los pies del paso de aquel burro que traía sentado sobre él al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero a la semana el pueblo se olvidó de eso y le llevaron a un monte para crucificarle. Ya no vendrá Dios así. Dice la Biblia que cuando venga, vendrá con miles y miles de ángeles que también lo van a escoltar, pero habrá una corona sobre su cabeza. Habrá un cetro en su mano y montará un caballo que asombrará al mundo. Los ojos del mundo se posarán sobre él y no podrán creer lo que están viendo. Así lo describe la Biblia. Me imagino a muchas personas que ese día se van a levantar y será un día como cualquier otro. Se preparará el desayuno, llevarán los niños a la escuela, alguien se preparará para ir al trabajo, otro para salir a correr. Estará la ama de casa, la dueña ahí del hogar, preparando la comida al mediodía. En otro lugar de la tierra será de noche y se prepararán para acostarse, o tal vez para ir a un casamiento o a un cumpleaños, no lo sé. Otro dirá: qué hermoso día para salir a andar en bicicleta. Cada uno querrá hacer lo que quiera y será un día normal. Pero ¿saben qué pasará? Dice la Biblia que de manera repentina, brusca, cuando nadie lo espere, cuando todos crean que va a ser un día más, ese día el Señor va a aparecer y los va a sorprender a todos en lo que estén haciendo. No importa el lugar de la tierra, no importa cómo se llama, no importa cuánto bienes tenga, sino que el Señor llegará inesperadamente y sorprenderá a todos. Cuando ocurría la Segunda Guerra Mundial, aquellas naciones que se aliaron para tratar de reconquistar a Europa, comenzaron a buscar una fecha y un lugar en donde comenzar la reconquista. Pero ellos se veían limitados y trataban de ver de qué manera podían llegar a alcanzar la reconquista de Europa. Pero había que poner una fecha y un lugar. ¿Y saben ustedes qué lograron? Ponerse de acuerdo entre varias naciones que el lugar elegido iba a ser la costa de Normandía, allí en Francia, que sería el 5 de junio de 1944, cosa que tuvieron que cambiar porque ese día la tormenta no les dejó trabajar como querían y tuvieron que pasarlo para el día siguiente. Lo cierto es que más de 10.000 embarcaciones, que más de 156.000 hombres, que casi 10.000 vehículos que transportaban, llegaron hasta las costas de Normandía y lograron sorprender al ejército alemán. Los alemanes no los esperaban allí, los esperaban en otro lugar, cerca de la frontera con Bélgica. Y saben ustedes que los aliados hablaban de ese día solamente de una manera, decían el día D. Ese es el día indicado. Todos sabían que era el 5 de junio del 44, pero lo mencionaban y lo llamaban solamente el día D. Ese día D va a empezar la reconquista. Y así fue. A pesar de que se perdieron miles de vidas, por primera vez tocaron costa, hicieron cabeza de plata en ese lugar, el cual se recuerda hasta el día de hoy. Los escritores de la Biblia, si ustedes van al Antiguo Testamento, revisan aún el Nuevo Testamento, van a encontrar que siempre están hablando de aquel día. Siempre están mencionando cuando llegue ese día.
Y es con mayúsculas la palabra que aparece. Cuando aparezca el día, ¿de qué día están hablando? Ni más ni menos que de este día cuyo acontecimiento mundial será sobresaliente. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Busquen conmigo. San Juan capítulo 14, versículo 3. Solamente estaba rodeado de sus discípulos y el Señor les dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué encontramos allí? Había un grupo de personas sobre el monte de los Olivos. Rodeaban al Señor, pero de pronto dos ángeles se pusieron a los costados de él y le dijeron lo siguiente: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los pongo en escena. Alguien rodeado de personas que les está hablando y se está despidiendo de ellos. Y en el momento que ellos menos lo esperan, el Señor rompe la ley de la gravedad y en vez de bajar, empieza a ascender. Y sube, y sube, y sube, hasta que una legión de ángeles le toma y seguramente le escolta hasta lo más profundo de los cielos, de donde él había venido. ¿Y qué dijeron aquellos hombres que se quedaron con ellos? Aquellos que estaban vestidos de blanco, simplemente: ahora, a quien ustedes están viendo ascender en este lugar, un día le van a ver volver en este mismo lugar. Aquí va a poner de nuevo los pies sobre la tierra el Señor. Ese es el lugar indicado a través del planeta, en el monte de los Olivos. Y van a ver nuevamente al Señor. Y van a tener a Él cara a cara, frente a frente, pero ya no como vino antes, sino de una manera diferente. Vestidos con ropas resplandecientes, con una corona de oro y un cetro en su mano, para que nos demos cuenta quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que dio la vida en una cruz para amar a toda la humanidad y ganó con su sangre de un inocente, la vida de miles y miles de millones, que le agradecemos eternamente que nos haya tenido en cuenta y haya muerto por cada uno de nosotros. Así será, dice la Biblia. Pero miren ustedes qué interesante lo que dice también el apóstol Pedro. Busquen conmigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Versículo 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vayamos por parte. A quien amamos sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, pero sin embargo nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Es que este acontecimiento tendrá y será un día de revelación. ¿Qué es lo primero que sucederá ese día? Justamente esto,
aquellas cosas que permanecieron ocultas serán reveladas. Cosas que quedaron en el misterio durante años comenzarán a verse por primera vez. Saldrán a la luz por primera vez. Serán manifiestas, serán descubiertas. Podremos apreciarla como nunca antes. ¿De qué les estoy hablando? Cuando estamos hablando de esta manifestación, de este misterio, es que el Señor dijo: me voy a ir y les voy a preparar un lugar. Es un misterio todavía. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué cosas van a suceder en ese lugar? Por lo menos podemos saber algunas, pero tenemos una idea, aunque no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Es como cuando se nos invita a la inauguración, por ejemplo, de una obra pictórica, o se nos muestra un monumento por primera vez, o se descubre una placa en algún lugar importante por primera vez. Quizás haya una o dos personas que saben de qué se trata, que son las que estuvieron trabajando en ello. Pero los demás, cuando lleguen a ese lugar, solamente van a encontrar ese monumento o ese cuadro que está totalmente velado. Es decir, está tapado, tiene una cortina delante y no lo podemos apreciar. Pero eso sí, hay establecido un día y una hora. Y ese cuadro que nadie ha visto será develado. Ese monumento que está allí tapado, que existe, que es verdad que está terminado, pero nadie lo vio todavía. Ese día será descubierto. Cuando sea ese día y cuando sea esa hora, seguramente habrá una ceremonia previa, pero esa cortina se correrá. Ese velo se quitará y podremos ver tal cual, cara a cara, de manera descubierta, esa obra. Y podremos apreciarla y podremos decir si nos gusta o no nos gusta. Y podremos decir y quedarnos asombrados, atónitos de la obra maestra del Señor Jesús. Será un día de revelación. Cosas que ojo no vio ni oído yo, dice la Escritura, son las que Dios ha preparado para el día que estemos con Él en la eternidad. Un lugar donde no tendremos que andar haciendo mantenimiento de humedades, de techos que están rotos, de pisos que hay que romper, de caños y tantas otras cosas que tenemos aquí que arreglar. Allá el Señor lo mantiene todo. Él hace todo perfecto. Él hace todo de tal manera que nos va a asombrar las cosas que Él nos habrá demostrado. Será un día de revelación. Será realmente un día que nos dejará atónitos a todos. Pero hay algo más hermoso todavía. Y lo dice así el apóstol Pedro. Al Señor mismo lo veremos cara a cara. Aquel que tanto nos amó, aquel que tanto se interesó por vos, por mí, aquel que hasta estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, que seguramente no valemos ni el 1% de lo que fue el Señor. Pero Él vino para rescatarte a vos y para rescatarme a mí, para ocupar el lugar que yo merecía, que yo tenía que ocupar. La condena estaba sobre mi cabeza, sobre tu cabeza, pero Él dijo: no, déjamelo a mí, esa carga la llevo yo. Y se dejó llevar a la cruz y morir por su misericordia, por su amor, por la paciencia que nos tiene todos los días. Solamente por eso. ¿Cómo no querer ver cara a cara y poder abrazarlo y decirle: Señor, gracias, y caer a sus pies y volver a caer cuantas veces sea necesaria para decirle: Señor, gracias por perdonarme, por quitar toda culpa y por hacerme un ciudadano del cielo? ¿Cómo no agradecerle? A quien amamos, como dice Pedro, sin haberle visto. Pero agrega: en quien creemos, a pesar de que nunca le vimos, pero sabemos de sus hechos, conocemos de su amor
de su misericordia, de su espera, de su paciencia eterna, para que nos volvamos de nuestros caminos y nos acerquemos a Él. Será un día de revelación. Él quitará el velo y podremos verle cara a cara, podremos verle con otros ojos, con los ojos de la fe, y podremos apreciar la verdadera obra que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Qué día tremendo, qué día glorioso. Pero ¿saben ustedes? No solamente será un día de revelación, sino que lamentablemente será un día de condena y de juicio. ¿Cuántos miles, cuántos cientos y millones han escuchado este mismo mensaje? Han tenido de cerca aún al Señor, han tenido de cerca a los hijos y a las hijas de Dios, han estado en iglesias y han escuchado este mismo mensaje que estamos escuchando ahora. Han leído la misma Biblia que leímos nosotros, pero nunca decayeron de su orgullo, nunca dejaron a un lado su soberbia, nunca dejaron a un lado sus propios planes y han querido hacer de su vida su propia salvación. Han creído en otros dioses, le han dado lugar a engañadores y no han creído en Él de verdad. Y dice la Biblia que Él viene ese día para separar a los que han creído y a los que van a ser condenados por no creer. Él viene para cumplir la promesa de Dios. Los que tienen y están escritos en el libro de la vida por haberse arrepentido de sus pecados, por haber reconocido la obra de Dios en la cruz. Pero también va a tener que separar a aquellos que no han creído, a aquellos que no han obedecido la palabra de Dios. Y lamentablemente para ellos, ese día inesperado, ese día increíble, será un día de amargura. Y donde ya no habrá más tiempo, porque la paciencia de Dios se habrá agotado, la puerta se habrá cerrado, como en los tiempos de Noé. Y ya no habrá más tiempo de poder entrar en el arca de Dios. Tantos ejemplos, tantas cosas escritas en la Biblia, tantos mensajes escuchados, tantas palabras, tantos hechos, tantas personas que le mostraron el camino de verdad y no lo han querido seguir. Ese día será un día de condena y de juicio. Pero Dios, a partir de ese día, traerá también días de salvación para la tierra. Ya no habrá más lugar para la injusticia. Ya no habrá más lugar para aquellos abusadores, engañadores, tramposos de la vida, para aquellos que se hacen ricos a costas de otros, para aquellos que se abusan de diferentes maneras de las personas, porque el Señor instaurará una verdadera justicia. Eso que tanto clamamos y que tanto pedimos a nuestros gobiernos, a nuestro sistema judicial. Por favor, queremos paz, seguridad, queremos justicia en todo sentido. Por primera vez en la historia se hará realidad. Y en aquellos días viviremos en paz, en seguridad y en verdadera justicia. Porque Dios no es solo amor. No puede ser amoroso sin justicia. No puede ser amoroso sin condenar a aquel que se está portando mal. Dios demuestra su amor para con nosotros siendo justo. Las personas podrán vivir por fin como Dios quería que vivamos. Ahora, qué hermoso será, porque también la otra obra maestra que Dios comenzó en nuestras vidas comenzará a salir a la luz, porque los hombres van a abrir sus ojos a los verdaderos valores de la vida y allí podrán apreciar la vida de Juan, de Pedro, de María, de Josefa y de cómo se llamen, porque por primera vez darán valor a la oración. Por primera vez en sus vidas abrirán sus ojos y se darán cuenta lo bueno que era haber sido honesto en la vida.
Por primera vez abrirán sus ojos y verán tantos valores perdidos y que se siguen perdiendo, que hoy tienen un valor eterno. Y esos valores se comenzarán a mostrar justamente en esos días. Y el Señor mostrará por primera vez la obra maestra que Él ha hecho en la vida de tantas personas, para mostrarle al mundo que se podía vivir como Dios nos pedía que vivamos. Será un día de salvación enorme, no solamente de condenación, sino también de salvación. Ahora, los discípulos estando con Él en una montaña allí, justamente en el monte de los Olivos, Mateo 24, Lucas 21. No tenemos tiempo de leerlo, léalo después en su casa. Le preguntaron: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Por qué no nos dices, aunque sea algo, para que nos demos cuenta, para que esperemos este día y hagamos las cosas como hay que hacerlas? Pero ¿cómo sabremos que vendrán esos días? ¿Y saben ustedes qué dijo el Señor? Nadie sabe ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. Ni siquiera los ángeles en el cielo son capaces de revelar semejante cosa. Por eso cuando aparecen algunas personas diciendo va a ser en este año, o va a ser en aquel otro, o va a suceder en marzo, no le creamos, porque la Biblia es clarita y dice: aparecerán muchos en mi nombre diciendo estas cosas. Ustedes sepan que son engañadores, son falsos y son mentirosos, porque ni siquiera los ángeles lo saben. ¿Cómo podrán saber ellos? Pero el Señor les dijo: ¿quieren saber cuándo será? Vendrá sobre nosotros tiempos de guerra. Yo les mencionaba la Segunda Guerra Mundial. Si solamente tomáramos esas dos guerras, la primera comienza en 1914 y la segunda termina en 1945. Fueron las dos guerras que involucraron la mayor cantidad de países en el mundo. ¿Cuándo sucedió? Simplemente fue en el siglo pasado. No pasaron muchos años. ¿Saben cuántas personas murieron? Casi 80 millones de personas. Y si contáramos las guerras anteriores, porque el hombre siempre peleó y erró, pero nunca como en ese entonces. Si habláramos de guerras y rumores de guerra que están sucediendo hoy, nuestra mente enseguida va: Medio Oriente, Israel, toda la zona caliente de alrededor. Por supuesto, no podemos olvidar la invasión rusa a Ucrania. Una guerra que pensábamos iba a durar 3 meses, 4 meses. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo irá a terminar? ¿Terminará? ¿Cuántas guerras más faltan? Dice la Biblia: vendrán hambrunas y pestes. ¿Pestes? ¿Sabemos de alguna peste? ¿Hemos vivido alguna pandemia alguna vez? Creo que la tenemos muy en mente, muy fresca. Vendrán días de muchos excesos. Vendrán días de crueldades y maldades inimaginables. Todo esto anticipará, dice la Biblia, ese momento en el que el Señor vendrá. Pero hay una frase que usa el Señor que llama la atención. No sé a ustedes qué les pasa, pero yo cuando siento hablar al Señor de esto, digo lo siguiente: Él dijo: será como en los días de Noé. Y uno dice: ¿por qué el Señor no dijo será como en los días de los babilonios y atacaron a Israel? O será como en el día en que vendrán los romanos, anticipándose y arrasarán con la tierra de Israel. Pero sin embargo el Señor les dice: miren, esto es tan viejo en el hombre y sucede tal cual en todas las épocas, que el hombre va a vivir como si fuera en la época de Noé. ¿Qué Noé? Tantos años atrás. Quiere decir que la historia del hombre se repite. La forma de vivir del hombre se repite.
Por más que cambien los gobiernos, las modas, todo sigue siendo igual. ¿Y qué dice la Biblia? Los hombres beberán y comerán. ¿Tiene algo de malo beber? ¿A quién no le gusta beber? No estoy hablando en exceso, estoy solamente hablando de beber. Qué lindo es juntarse con amigos y decir, che, vamos a tomar algo. Pero eso no significa vamos a hacernos una larga borrachera. No, es salir a tomar algo para compartir. ¿Qué tiene de malo? Si no nos gusta tanto esta palabra o nos asusta, les pregunto, ¿tiene algo de malo comer? De la misma manera, cuando nos juntamos con un amigo, una amiga o alguien que no vemos de hace mucho tiempo, le decimos, che, ¿no querés venir a casa a comer? ¿Qué tiene de malo? Pero dice también la Biblia que se casaban y que se daban el casamiento. Y lo mismo digo, ¿es malo casarse? Por supuesto que no. ¿Es bueno relacionarse entre hombres y mujeres? Por supuesto que no. La Biblia no castiga esto, no dice que esto sea malo. El problema son los excesos. Pero hay algo que me llama la atención, y es que el Señor no dejó las cosas allí, sino que dijo, sus corazones no han entendido, no han comprendido cuál es lo principal en la vida de cada persona. Y eso es lo grave. Ahí está el problema. Se pasan la vida bebiendo, comiendo, casándose, dándose el casamiento, y no han entendido lo principal de la vida. No han entendido que si están en este mundo es gracias a Dios. Y que nunca van a sentir plenitud en sus vidas. Nunca se van a sentir satisfechos si no vuelven sus caminos a Dios. Si no vuelven su pensamiento a Dios. Y si no se vuelven a Dios arrepentidos de sus pecados, de sus errores, de sus fracasos. Porque hasta que no nos ponemos de cara ante Dios, nuestra vida no puede cambiar. Nuestra vida nunca será satisfecha, nunca será plena, porque nada puede llenar el corazón, porque ese corazón necesita de Dios. Así de simple. Ese es el problema. Fue el problema de los tiempos de Noé. Las personas vivían de manera superficial, se habían olvidado de Dios en sus vidas, y la consecuencia, ustedes la tienen a la vista. De la misma manera, el Señor dice, ese día vendrá y sorprenderá a todos. A algunos para condena, pero a algunos para salvación. Si el Señor tuviese que venir esta noche, no me responda a mí, respóndaselo a vos. ¿En qué lugar estaría usted? ¿Sería el lugar de los condenados por Dios? ¿O sería el lugar donde el Señor les tomaría de la mano y le diría, vos venís para mi lado, porque vos sos mío, vos sos mía? Y estaban los discípulos allí, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué dice Pedro? Hay muchos que tienen al Señor como que se está tardando y están perdiendo la paciencia queriendo saber cuándo vendrá el Señor. ¿Y saben qué dice Pedro? No tomen que el Señor está tomándose más tiempo del que de costumbre. El Señor tiene ese tiempo señalado. El almanaque está marcado. Él sabe el día y sabe la hora. Pero hay una cosa que tenemos que saber. Él es paciente. Y si Él no ha venido hasta ahora, es porque está esperando que tal vez vos, que tal vez usted, esté escuchando este mensaje. Y que quizás lo he escuchado muchas veces, o que lo escucha más por primera vez. Usted todavía no ha tomado esa decisión. Vos todavía no le dijiste a Dios, quiero que entres en mi corazón. Señor, te perdone mis pecados. Y el Señor está esperando, una vez más, que tu corazón se abra. Quizás en la última vez,
Quizás nunca más te dé una oportunidad. Por eso el Señor te dice, no lo tomes a la broma. No lo tomes como que Dios se olvidó. El día está establecido, la hora también. Y el Señor vendrá. Gracias, Señor. Porque tu promesa se va a cumplir. No sabemos cuándo, pero vendrá. Alguna vez hemos tenido que viajar cerca de Mendoza para ver el Aconcagua, la mole más grande de América, la más alta de todas, 6.959 metros. Cuando usted va por la ruta, llega un momento que después de viajar una hora, apenas alcanza a ver el pico nevado, pero ve un pedacito de la montaña, nada más. Y uno tiene que viajar otra hora más. ¿Y saben qué vamos a ver? El otro lado de la montaña, con el pico nevado, un poquito más grande, pero todavía no lo alcanzamos, no llegamos. Y va a tener que seguir con el vehículo por lo menos 45 minutos más. ¿Para qué? Para estar a unos 20 kilómetros de distancia de la base de la montaña. Y cuando usted se para allí, mira así, y quiere ver dónde está la punta, ya no la ve. Pero te puedo asegurar algo, la montaña está allí, está el pico nevado, y va a ser muy difícil treparla y poder subir los casi 7.000 metros de altura. Pero no se haga problema, la montaña estará allí. Hay veces que las personas somos iguales, ¿no? Caminamos por la vida y decimos, ¿cuándo el Señor va a venir? ¿Y cuánto falta? ¿Y qué más hay que esperar? ¿Y cuándo llega? ¿Y cuándo la vamos a ver? Yo le digo, el Señor está cerca. El tiempo está cerca. Y ese día está llegando. No se olvide, la obra de Dios, la promesa de Dios está ahí. Y un día, cuando sea el menos esperado, nos vamos a encontrar frente a ella. Qué alegría será poder ver a aquel que, como nos dice Pedro, amamos sin haberle visto, y en quien creemos, y hoy nos llenamos de gozo y de alegría. Saben ustedes que los símbolos que tenemos aquí, que están a mi costado, simplemente pan, simplemente vino. Los dos símbolos que tenemos en esta tarde nos hablan de esa vida del Señor que fue dada allí en esa cruz de la que hemos hablado en esta noche. El vino simboliza la sangre del Señor derramada por su misericordia, por su paciencia, por su amor en favor de cada uno de nosotros. Y es algo que venimos a recordar una vez más. Y dijo el Señor, cada vez que tomen de este pan y cada vez que tomen de esta copa, estamos anunciando una vez más la muerte del Señor. Pero ¿saben qué más? Le estamos diciendo al mundo, el Señor vuelve, el Señor regresa, el Señor estará con nosotros cuando menos lo esperemos. Amén. Que así sea. Cuando Él lo tenga establecido, el Señor vendrá, porque esa es su promesa. Amén. Que tomemos de los símbolos de esta manera.